Hola, buenos días mi gente. Bueno, pues hoy vamos a visitar un símbolo de la ciudad, un símbolo de la desesperación, el caos, la violencia, la miseria, las adicciones, las enfermedades y la muerte que se dio aquí en los años 80 y 90. Vamos a visitar Crack is Whack. Por lo tanto, desde Crack is Whack, Manhattan, New York City, vuestro amigo Jordi. Finales de los 60s y principios de los 70s, la ciudad de Nueva York entró en una crisis industrial. La mayor parte de la industria de la ciudad se marchó de aquí y una crisis financiera enorme que casi pone en bancarrota a la ciudad de Nueva York. Debido a eso, a la enorme tasa de desempleo que existió en la ciudad de Nueva York y de hecho en parte del estado de Nueva York y en muchos estados de este país, el crimen subió. Muchos habréis oído hablar de la palabra The Bronx It's Burning, en donde muchísimos edificios en el sur del Bronx eran quemados. Ya os lo he contado en otros vídeos, pero haré un breve resumen. Cuando los inquilinos no podían pagar, debido a que se habían quedado sin empleo, los caseros decidieron asegurar esos edificios y después meterles fuego, muchas veces contratando a alguno de los inquilinos para que lo ayudase a cometer ese incendio intencionado y así poder cobrar el seguro. Nueva York en los 70s fue un desastre y fue durísimo. En los 80s se empezó a rehabilitar un poco, pero ya cuando estaba empezando a levantar cabeza, dos crisis la azotaron. Una fue el SIDA. Muchísima gente lamentablemente empezó a morir de SIDA. La otra fue el crack. Y esto es lo que os voy a mostrar hoy en día en este video reportaje. ¿Por qué el crack is whack? En 1985, en la ciudad de Los Ángeles, encontraron la manera de crear cocaína más barata. La cocinaron de una forma en la cual podían producir muchísima más cocaína. Salían una especie de piedrecitas que cuando se fumaban hacían el sonido de crack. Y por eso se le llama crack a esa cocaína cocinada de esa manera especial, y era muchísimo más barata. Por lo tanto, la cocaína dejó de ser una droga que solo se podían permitir las clases medias, medias altas y los ricos, y la gente pobre podía usarla también. Había un problema. Ese tipo de cocaína, el crack, era muchísimo más adictivo. Se calcula que unos 6 millones de norteamericanos quedaron adictos al crack. Ciudades como Filadelfia, Los Ángeles, Chicago y Boston sufrieron enormes problemas debido a los adictos de crack. En Nueva York fue un completo desastre y decenas de miles de neoyorquinos, especialmente de las etnias afroamericanas y latinas, se quedaron enganchados a esta adictiva droga. Debido al crack, miles de personas murieron por esa adicción y otras miles fueron asesinadas, robadas, asaltadas, golpeadas por los adictos de crack. Keith Haring
Era un diseñador visual, un artista y también un activista social. En su estudio tenía varias gente trabajando con él. Uno de ellos era su amigo Ben. Benny se convirtió en un adicto al crack y creo que murió. Como protesta y denuncia social, un 27 de junio de 1986, sin tener permiso de la ciudad, Keith Haring vino aquí a esta zona de Harlem y pintó los dos lados de esta pared de frontón, en donde puso "Crack is whack". Crack is whack se puede interpretar de diferentes maneras, pero la más generalizada quiere decir el crack es muy malo. Keith Haring fue arrestado debido a esta pintada, a este mural ilegal. Sin embargo, gracias a la intervención de diferentes activistas sociales, más los periódicos Washington Post y New York Post, a Keith solo lo multaron con una multa de $100. Después de varias conversaciones con dirigentes de la ciudad, decidieron conservar este mural tal y como lo había pintado, creado Keith Haring, un 27 de junio de 1986. Por suerte para la ciudad y el país, el crack empezó a desaparecer ya a mediados de los 90s y aunque por supuesto deben haber fumadores de crack, en realidad hay muy pocos hoy en día, y especialmente comparándolo con los años mediados de los 80s, tal y como he mencionado antes, llegó aquí en el 85 hasta prácticamente mediados finales de los 90s. Los que han nacido aquí y vivieron, no quiero imaginarme los 70s, pero vivieron también los 80s, lo mismo que yo y tantísima otra gente. Comentaros que hoy en día Nueva York parece Disneylandia comparado con el Nueva York con el que nos encontramos y tuvimos que vivir y lidiar en esos años. Muy bien. Pues ahora ya conocéis la historia de Crack is Whack. Es un parque muy poco visitado, especialmente por los turistas. La zona no es de las mejores, es complicado venir aquí. Hay que saber venir y saber por dónde te metes, pero para eso me tenéis a mí. Por lo tanto, si os ha gustado el vídeo reportaje, simplemente dadme un like, suscribíos y comentárselo a vuestros amigos, conocidos y saludados. Eso es todo desde el parque de Crack is Whack Park, Manhattan, New York City. Se despide vuestro amigo Jordi.